Diana, la suegra de Amelia, sonreía de oreja a oreja, mientras le ponía la taza humeante enfrente a Amelia, su voz dulce, casi demasiado, como miel escondiendo algo amargo, mientras le decía que la bebida era especialmente para Amelia. Amelia sonrió, aunque sintió un nudo en el estómago, y comentó sobre lo dulce que estaba, manteniendo un tono ligero. Envolvió sus manos alrededor de la taza, sintiendo el calor colarse en sus palmas. Sin embargo, algo andaba mal. El aroma que subía de la taza no era el olor rico y reconfortante del café recién colado. Tenía un toque extraño, casi químico, algo metálico que le picaba en la garganta incluso antes de dar un sorbo. Al otro lado de la mesa, su esposo, Richard, apenas levantó la vista de su teléfono, con un brazo colgando sobre el respaldo de su silla, su aire habitual de arrogancia ahogando el espacio entre ellos. Diana le canturreó a Amelia que se lo tomara, diciendo que lo había hecho justo como a Amelia le gustaba. A Diana nunca le había importado cómo le gustaba el café a Amelia. Durante 7 años, Amelia se había sentado en esta mesa en su casa de Willow Creek, aguantando el constante menosprecio de Diana, sus críticas no tan sutiles y su influencia sofocante sobre Richard. Diana siempre había sido la titiritera silenciosa, moviendo los hilos del matrimonio de Amelia, reforzando la creencia de su esposo de que él era superior a Amelia, que Amelia tenía suerte de estar con él, que él le estaba haciendo un favor. Richard, a su vez, se alimentaba de la aprobación de su madre, un niño de oro que no podía hacer nada malo a los ojos de Diana, mientras que Amelia era la extraña que nunca podría estar a la altura. Los dedos de Amelia se apretaron alrededor del asa. Miró a Richard. Él ni siquiera notó la forma en que los ojos de su madre se desviaron hacia la taza de Amelia, la ligera tensión en la mandíbula de Diana mientras esperaba. Una pregunta se formó en la mente de Amelia sobre por qué Diana estaba observando tan de cerca. Entonces recordó. Esta no era la primera vez que algo parecía estar mal con lo que Diana le había dado. Hace 2 meses, después de una cena familiar, Amelia había pasado toda la noche acurrucada de dolor en el suelo del baño, con el estómago retorciéndose violentamente. Diana había desempeñado el papel de suegra preocupada a la perfección, sugiriendo que Amelia podría tener un estómago sensible y debería cuidar lo que comía. Richard simplemente había puesto los ojos en blanco, culpando a sola Amelia por arruinar la noche con su supuesto drama. En otra ocasión, fue un mareo extraño después de tomar el té en casa de Diana, la cabeza de Amelia dando vueltas, su cuerpo sintiéndose lento y poco cooperativo. Diana le había dado unas palmaditas en la mano, sugiriendo que Amelia podría estar deshidratada. Richard se había reído, burlándose de ella por no poder manejar una simple taza de té. Pero ahora, Diana estaba observando demasiado de cerca, esperando con demasiada intensidad. Amelia sintió que su corazón se aceleraba mientras su mente corría, preguntándose qué había en el café. Los labios de Diana se crisparon, su expresión cuidadosamente neutral. Estaba claro que Diana quería que bebiera, esperaba que bebiera. Después de una respiración lenta y silenciosa, sin dudarlo, Amelia acercó su taza al asiento de Richard. Se inclinó hacia adelante, fingiendo interés en su teléfono, sus dedos envolviendo cuidadosamente el asa de la taza de café de él. Luego, con un movimiento rápido y deliberado, cambió las tazas. La cerámica apenas hizo ruido contra el mantel. Sus acciones suaves, practicadas, resultado de aprender a sobrevivir en esta casa siendo cuidadosa. Richard no se dio cuenta. Todavía estaba navegando en su teléfono, su indiferencia habitual a la vista de todos. Amelia tomó la taza destinada hacia él y dio un sorbo lento, negro, sin azúcar, tal como él siempre lo bebía. Richard finalmente levantó su taza, la que Diana había colocado con tanto cuidado frente a Amelia, y dio un sorbo sin pensarlo 2 veces. La sonrisa de Diana vaciló por un mero segundo, un destello de pánico, miedo o sorpresa en sus ojos, antes de que volviera a poner su expresión agradable y maternal. Richard, ajeno como siempre, dejó la taza, su destino sellado en un solo sorbo casual. Y Amelia observó, esperó. Richard suspiró ruidosamente, frotándose la sien mientras navegaba por su teléfono, su arrogancia habitual todavía intacta. El reloj de la pared hacía tic-tac constantemente, marcando cada segundo,
desde que había tomado su primer sorbo de café. Los ojos de Diana se desviaban hacia él, cada pocos momentos, sus dedos apretados con fuerza alrededor del borde del mantel. Ya no estaba mirando a Amelia. Su atención se había desplazado por completo a su hijo. Amelia se recostó, fingiendo ignorancia, forzando una sonrisa casual mientras tomaba otro sorbo lento de la taza original de Richard. Él exhaló bruscamente, frunciendo el ceño. Amelia preguntó, manteniendo la voz pareja si algo andaba mal. Él parpadeó varias veces frotándose la frente, y respondió que no sabía, que simplemente se sentía un poco raro. Amelia tomó otro sorbo de café, su pulso firme, sus manos descansando fácilmente sobre la mesa, y sugirió que quizás debería beber un poco de agua. Las uñas de Diana se clavaron en el mantel. Richard comenzó a hablar, pero su frase se interrumpió abruptamente. Tragó saliva con dificultad, moviéndose en su silla. Luego, su rostro se torció ligeramente, su mandíbula apretándose como si suprimiera una repentina oleada de náuseas. La habitación se volvió inquietantemente silenciosa. Diana empujó su silla hacia atrás de repente, las patas raspando contra el piso pulido. Le dijo a Richard, demasiado rápido, que quizás debería acostarse, como si ya supiera exactamente lo que estaba sucediendo. El pecho de Amelia se apretó, pero mantuvo su rostro neutral. Él gimió suavemente, negando con la cabeza, y comenzó a decir que estaba bien, pero su respiración se hizo más pesada, gotas de sudor formándose a lo largo de la línea del cabello. Su mano tembló ligeramente mientras alcanzaba su vaso de agua, sus dedos inseguros. Amelia lo miró fijamente, la comprensión asentándose profundamente en sus huesos. Diana sabía que había algo en ese café. Diana se levantó bruscamente, moviéndose hacia Richard como si pudiera alejarlo físicamente de la situación que había creado, diciendo que le conseguiría algo, quizás un paño frío. Estaba entrando en pánico, no por preocupación por su hijo, sino porque estaba perdiendo el control de la situación. Richard apretó la mandíbula, haciéndole un gesto para que se alejara, murmurando que solo necesitaba un minuto y pellizcándose el puente de la nariz. Amelia se inclinó hacia adelante, observando a Diana cuidadosamente. Fingió inocencia, comentando que no entendía. Richard acababa de beber el mismo café que su madre le había preparado a Amelia. Y si Amelia estaba bien, ¿por qué él no? Diana se congeló, la sangre drenándose de su rostro. Richard, todavía lento, no reaccionó de inmediato a las palabras de Amelia. Pero la respiración de Diana cambió. Tartamudeó que no sabía, que quizás él estaba incubando algo. Amelia la miró fijamente, cuestionando la frase, incubando algo, su mente reconstruyendo todo de una manera que de repente le revolvió el estómago. Reflexionó sobre cuántas veces había estado incubando algo en los últimos años. Cuántas noches había pasado acurrucada de dolor, sintiendo como si su cuerpo la estuviera traicionando, mientras Richard y Diana miraban sin una pizca de preocupación. Pero ahora era él. Richard se limpió la cara, sus movimientos más lentos, su piel más pálida. Murmuró algo entre dientes y se levantó demasiado rápido. En el momento en que se apartó de la mesa, su cuerpo se tambaleó inestablemente. Su silla raspó ruidosamente contra el suelo mientras tropezaba hacia adelante, agarrándose al borde del mostrador para mantener el equilibrio, preguntándose en voz alta qué estaba sucediendo. Diana ya se estaba moviendo, ya tratando de recuperar el control, sugiriendo que Richard se sentara y que ella se encargaría. Amelia interrumpió, su voz firme, diciendo que deberían llamar a un médico. Ambos se congelaron. Richard negó con la cabeza, parpadeando rápidamente, insistiendo en que no era nada, y que solo necesitaba un segundo, sin darse cuenta todavía de lo mal que estaba. La respiración de Diana se había vuelto superficial. Amelia podía ver el miedo en sus ojos ahora, pleno e innegable. Diana no solo parecía preocupada, parecía atrapada. Fue entonces cuando Amelia supo que esto no era un error, ni un lote de café malo o una coincidencia. Diana había hecho algo con esa bebida, y Richard apenas ahora estaba sintiendo lo que Amelia había sentido una y otra vez. La traición, la confusión, la enfermedad arrastrándose por su cuerpo, lenta al principio, luego innegable. El corazón de Amelia latía con fuerza en su pecho,
pero obligó a su expresión a permanecer tranquila. Empujó su silla hacia atrás y se levantó, anunciando que llamaría a una ambulancia. Richard volvió a hacerle un gesto para que se alejara, pero Amelia vio el ligero pánico en sus ojos, la forma en que ya no tenía el control. Diana se lanzó hacia adelante, agarrándole el brazo, exclamando que no había necesidad de eso. Amelia la miró, una sonrisa formándose, mientras preguntaba suavemente por qué no. Diana se estremeció. Abrió la boca para responder, pero Amelia vio en sus ojos que no tenía respuesta. Diana había pasado años haciendo que Amelia se sintiera indefensa, como si estuviera imaginando cosas, como si fuera débil. Pero Amelia no era la débil ahora. Se cruzó de brazos, inclinando ligeramente la cabeza, y dijo lentamente, observando cómo la expresión de Diana se oscurecía, a menos, por supuesto, que hubiera una razón por la que Diana no quisiera que un médico lo examinara. La habitación quedó en silencio. Diana miró a Amelia, y por primera vez en todos los años que Amelia la había conocido, Diana le tuvo miedo. El miedo de Diana era palpable, sus dedos crispándose a los costados mientras intentaba mantener el control de la situación, pero se le escapaba rápidamente de las manos. Richard empeoraba por segundos. Su postura, normalmente erguida, se había debilitado, sus hombros caídos hacia adelante, y su respiración era dificultosa. Apretó los dientes, agarrándose al mostrador, como si se aferrara a su último ápice de estabilidad. Aún así, se negaba a creerlo, murmurando que no necesitaba un médico, solo un minuto. Amelia arqueó una ceja, cruzándose de brazos, y señaló que Richard apenas podía mantenerse en pie, reiterando que llamarías a una ambulancia. Sacó el teléfono de su bolsillo, sus dedos flotando sobre la pantalla. Diana se abalanzó, alcanzando la mesa y agarrando la muñeca de Amelia con una fuerza sorprendente, insistiendo rápidamente, su voz un toque demasiado desesperada, que no había necesidad. Amelia no reaccionó de inmediato, sino que estudió a Diana, observando su respiración irregular, sus pupilas dilatadas y el temblor que no provenía de la preocupación, sino del pánico puro y sin filtro. Amelia miró a Diana a los ojos y habló lentamente, preguntando qué le había puesto Diana al café de Richard. El color desapareció del rostro de Diana. La cabeza de Richard se levantó de golpe, sus ojos vidriosos clavados en su madre. Diana vaciló, y esa vacilación por sí sola fue suficiente. Richard exhaló bruscamente, finalmente registrando lo que Amelia había estado sugiriendo todo el tiempo. Su propia madre le había hecho algo. Diana negó con la cabeza, su boca abriéndose y cerrándose, tratando de idear una manera de torcer la situación, de manipular, de mentir para salir del paso. Pero era demasiado tarde. Amelia ya no era la nuera ingenua y obediente. Se zafó de la muñeca de Diana y presionó llamar en su teléfono. El pánico de Diana se convirtió en rabia. Su mano golpeó la mesa mientras se inclinaba hacia adelante, siseándole a Amelia que se detuviera, afirmando que estaba haciendo una escena por nada. Los labios de Amelia se curvaron en una sonrisa lenta y cómplice. Comentó lo gracioso que era, ya que eso era exactamente lo que Richard solía decirle cuando ella era la que se sentía mal. Richard se tensó. Las palabras lo golpearon como un golpe físico, un concepto que nunca antes había considerado realmente. La cabeza de Diana se giró bruscamente hacia él, su boca torciéndose en algo casi desesperado, mientras le decía tranquilizadoramente a su hijo que Amelia estaba exagerando, que él solo estaba agotado, y sugirió que lo llevaran a la cama. Richard se apartó de ella con un respingo. Por primera vez, el contacto de su madre le repugnó. Ya no confiaba en ella. Tartamudeó, su cuerpo todavía luchando contra lo que sea que ella le hubiera dado, pero lo sabía. La comprensión se apoderó de él como una espesa niebla, su peso, presionando hacia abajo, sofocándolo. Amelia se acercó, su voz suave pero firme, preguntándole a Richard si no se sentía bien. Él negó con la cabeza, su arrogancia desaparecida, su respiración más superficial, sus manos temblorosas. El teléfono sonó en la mano de Amelia. Todo el cuerpo de Diana se puso rígido. Una voz crepitó a través del altavoz, anunciando: 911. ¿Cuál es su emergencia? Antes de que Diana pudiera lanzarse hacia adelante,
e intentar detener a Amelia de nuevo, Amelia le dio la espalda, alejándose. Dijo en voz alta y clara, asegurándose de que cada palabra se escuchara, que necesitaba una ambulancia. Richard se desplomó contra el mostrador, su peso cambiando inestablemente, mientras luchaba por mantenerse erguido. El mundo de Diana se derrumbaba a su alrededor. Amelia podía oír la respiración aguda y frenética de Diana detrás de ella, pero no se dio la vuelta. Había terminado de tenerle miedo. Amelia continuó, identificándose como Amelia Thorne, explicando que su esposo había bebido algo en casa de su madre en Silveridge y ahora tenía problemas para respirar. Se sentía débil y sudaba excesivamente. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Luego declaró su creencia de que había sido envenenado. Ahí estaba. La verdad, cruda, expuesta, irrefutable. Diana se desplomó en su silla, un jadeo sin aliento escapando de sus labios. Ya no tenía el control. Un largo silencio llenó la habitación. Entonces Richard, todavía inestable, su voz ronca, finalmente habló, su voz temblando de traición, confusión e incredulidad, mientras le preguntaba a su madre qué le había hecho. Diana no respondió, porque no quedaba nada que decir. Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, y Amelia sonrió porque, por primera vez en años, Diana finalmente era impotente. El ulular de las sirenas se hizo más fuerte, cortando la densa tensión en la habitación. Diana permanecía congelada en su silla, con las manos apretadas en puños sobre la mesa. Su compostura, antes perfecta, se había desmoronado, reemplazada por algo crudo y desesperado. Richard, pálido y sudando a través de su camisa, estaba desplomado contra el mostrador. Su respiración llegaba en jadeos cortos e irregulares, su cuerpo claramente luchando. Amelia estaba de pie entre ellos, con el teléfono todavía en la mano, su corazón latiendo con firmeza. Estaba sucediendo. Años de humillación, manipulación, gaslighting, años de que le dijeran que era débil, que imaginaba cosas, que era dramática, estaban culminando. Ahora, la realidad golpeaba a Richard como un tren de carga. El hombre, que había pasado años menospreciándola, desestimando su dolor, poniéndose del lado de su madre en su contra, ahora miraba a Diana con algo parecido al horror. Era el primer destello de duda, la primera vez que se veía obligado a ver a Diana por lo que realmente era, y esa comprensión lo aterrorizaba. Las luces rojas y azules intermitentes atravesaron la ventana mientras la ambulancia patinaba hasta detenerse afuera. La cabeza de Diana se levantó de golpe y susurró una negación. Amelia se volteó hacia ella, tranquila, firme y lista, diciendo simplemente que esto estaba sucediendo. Diana negó con la cabeza, sus ojos saltando entre Amelia y Richard, como si todavía pudiera arreglar esto de alguna manera, controlarlo. Se levantó bruscamente, su silla chirriando contra el suelo, y le siseó a Amelia, su voz aguda por la desesperación que escuchara. Propuso que si Amelia no decía nada, si les decía que solo era un malentendido, entonces... Amelia la interrumpió, su voz pareja, preguntando qué pasaría entonces. ¿Diana seguiría haciendo esto? ¿Seguiría saliéndose con la suya? Los labios de Diana se separaron, pero no salieron palabras. No tenía respuesta porque sabía, en el fondo, que esta no era la primera vez. Y Richard también lo sabía ahora. Amelia se volteó hacia él, observando cómo su rostro se contorsionaba con la comprensión. No tuvo que explicarlo. Todas las veces que había estado enferma, todas las veces que él se había reído de ello, todas las veces que su madre había jugado a la inocente mientras ella sufría, él lo sabía. Ese conocimiento lo estaba aplastando. Los paramédicos irrumpieron por la puerta principal, dos de ellos corriendo hacia Richard. Diana retrocedió tambaleándose, apretándose contra la pared como si quisiera desaparecer. Un paramédico le preguntó urgentemente a Amelia sobre el estado de Richard. Amelia informó que estaba mareado, sudoroso y desorientado, y que había comenzado hacía aproximadamente una hora, justo después de beber su café. Un paramédico comenzó inmediatamente a verificar los signos vitales de Richard, mientras que el otro preparaba una camilla, preguntando qué había en el café. Los ojos de Amelia se clavaron en Diana, que no se movió, ni parpadeó ni respiró. Lentamente, Amelia se volteó hacia el paramédico y declaró,
su voz deliberadamente alta, que no sabía, pero que su madre lo había preparado, específicamente para Amelia. Eso fue todo lo que tuvo que decir. En el segundo en que esas palabras salieron de su boca, todo el cuerpo de Diana se puso rígido. Uno de los paramédicos se volteó hacia ella, preguntando si eso era cierto. Diana no respondió. Amelia observó cómo luchaba por encontrar una salida, por mentir, por torcer la verdad, por manipular. Pero esta vez no había salida. Richard, con voz ronca, su cuerpo débil, finalmente habló, y sus siguientes palabras cambiarían todo. Tragó saliva con fuerza y le preguntó a su madre qué le había hecho. Diana se estremeció como si la hubieran abofeteado. Los paramédicos ya estaban levantando a Richard en la camilla. Uno de ellos se volteó hacia Amelia, diciendo que necesitaba ser transportado de inmediato y preguntando si ella iría con él. Amelia no dudó, respondiendo que sí. Diana dio un paso adelante, un último, y desesperado intento de aferrarse a alguna pizca de control, exclamando que esperaran. Amelia se volteó hacia ella, su expresión ilegible, y le aconsejó a Diana que probablemente debería conseguir un abogado. Luego, Amelia salió por la puerta, dejando a Diana allí de pie, indefensa. El hospital en el pueblo vecino de Oak Haven olía a estéril, una mezcla de antiséptico y algo metálico flotando en el aire. El pitido de las máquinas llenaba el espacio. Cada sonido, un recordatorio de lo cerca que Richard había estado de algo irreversible. Amelia estaba sentada en un rincón de la sala de emergencias, observando cómo los médicos trabajaban a su alrededor, verificando signos vitales, realizando pruebas, haciendo preguntas. Richard yacía inmóvil, su piel pálida, su cuerpo débil, por lo que sea que hubiera estado en el café. Pero sus ojos estaban abiertos ahora, y por primera vez en años estaban mirando a Paula Amelia, realmente mirándola, no con indiferencia o arrogancia, sino con algo completamente diferente, algo que se parecía a la culpa. Un médico se acercó, su expresión ilegible, mientras hojeaba una carpeta. Informó a Richard que sus resultados mostraban niveles elevados de un compuesto tóxico que a menudo se encuentra en sedantes recetados, y que tuvieron suerte de que no hubiera ingerido más. Richard tragó saliva con fuerza. El médico se volteó hacia Amelia, pidiendo confirmación de que la madre de Richard había preparado el café. Amelia asintió, afirmando que Diana lo había preparado para ella, pero que Richard lo había bebido en su lugar. La expresión del médico se oscureció y declaró que tendrían que informar esto a las autoridades, ya que casos como este no se ignoraban. Richard cerró los ojos, sus dedos apretados contra las sábanas del hospital. Sabía que las consecuencias estaban llegando. El médico le dio a Amelia un pequeño asentimiento antes de alejarse, dejándolos en un silencio espeso y sofocante. Entonces, finalmente, Richard habló, afirmando que no sabía. Amelia soltó un suspiro, recostándose en la silla, y cuestionó si realmente no lo sabía. Se le tensó la mandíbula. Amelia no esperaba que lo admitiera o se disculpara. Richard no era del tipo que se disculpa. Pero por primera vez no podía mirarla a los ojos. El silencio entre ellos se alargó, pesado, de años de duración. Amelia preguntó en voz baja cuánto tiempo. Richard giró la cabeza ligeramente, frunciendo el ceño mientras preguntaba a qué se refería. Amelia mantuvo la voz tranquila, medida, inquebrantable, preguntando cuánto tiempo había sabido que algo no estaba bien, que las cosas no eran normales. Richard vaciló, y luego su rostro mostró un destello de reconocimiento, de arrepentimiento. Amelia conocía esa mirada. En el fondo, él siempre lo había sabido. Quizás no en términos claros e innegables, no en algo que diría en voz alta, pero había visto los patrones. Había notado que Amelia siempre era la que se enfermaba. La había visto sufrir y se había convencido a sí mismo de que era una coincidencia, porque admitir que su propia madre era capaz de esto significaría aceptar que no había logrado proteger a Amelia. A Richard nunca le gustó admitir cuándo estaba equivocado. Sus labios se separaron, luego se cerraron de nuevo, como si quisiera decir algo, necesitara decir algo. Pero, ¿qué podía decir? ¿Que lo sentía? ¿Qué desearía haber escuchado? ¿Que lamentaba haber elegido la comodidad de su madre sobre la seguridad de Amelia? Nada de eso importaba ahora. Amelia suspiró, mirando hacia la ventana, las luces de la ciudad parpadeando en la distancia.
Declaró que él siempre había tomado partido por Diana. Richard se estremeció, solo ligeramente. Amelia continuó, recordándole que él pensaba que ella estaba exagerando, que era dramática, que inventaba cosas para llamar la atención, y que nunca le había creído. Su respiración se volvió irregular. Amelia le dijo con firmeza que ya no podía decir su nombre de esa manera. Su rostro se torció, pero no discutió porque sabía que ella tenía razón. La puerta de la habitación del hospital de Richard se abrió de golpe y entró la detective Miller, una mujer de mediana edad con ojos agudos y un aire de autoridad tranquila. Llevaba un cuaderno y una grabadora de voz, y el peso de las consecuencias inevitables. Richard apenas levantó la cabeza, con aspecto derrotado, su cuerpo debilitado por lo que Diana había puesto en el café. El café destinado a Amelia. Amelia permaneció sentada en el rincón, con los brazos cruzados, su corazón latiendo con firmeza. La detective Miller saludó a Richard profesionalmente, diciendo que entendía que había sufrido una reacción a algo en su bebida. Richard tragó saliva, su nuez de Adán subiendo y bajando. Miró primero a Amelia, como esperando permiso, como si todavía pensara que ella lo protegería. Amelia le sostuvo la mirada sin parpadear. Durante años, él había visto a su madre dañar lentamente a Amelia y no había hecho nada. Ahora, él estaba en la posición de Amelia, excepto que Amelia no iba a salvarlo. Ella arqueó una ceja esperando. Richard se volteó hacia la detective, apretando la mandíbula, y masculló que algo andaba mal con el café. La detective asintió, abriendo su cuaderno. Le informó que su esposa había declarado que su madre preparó el café específicamente para ella, y que él lo había bebido por error, preguntando si eso era correcto. Siguió un silencio largo y doloroso. Richard estaba atrapado entre la verdad y la mentira. ¿Traicionar a su madre o traicionarse a sí mismo? Finalmente, exhaló, confirmando que era correcto. La detective Miller escribió algo y preguntó si esto había sucedido antes. Otro silencio. Amelia inclinó la cabeza ligeramente, desafiándolo a mentir, a decir que era la primera vez, un error, que no tenía idea. Sus dedos se crisparon sobre la manta. Sabía que Amelia no lo dejaría salirse con la suya esta vez. Su madre ya se había salido con la suya demasiadas veces. Se pasó una mano por la cara y masculló que no sabía, que Amelia había estado enferma antes, pero él pensó. Amelia soltó una risita silenciosa, negando con la cabeza y preguntó qué había pensado, que ella lo estaba imaginando, que todo estaba en su cabeza. Su rostro se oscureció de vergüenza. Él lo sabía. Amelia sabía que él lo sabía. La mirada de la detective Miller se agudizó. Señaló que los registros médicos de Richard no mostraban condiciones preexistentes que explicaran su reacción, mientras que Amelia tenía múltiples visitas a la sala de emergencias en los últimos años, con síntomas similares, preguntando si entendía su implicación. Richard no respondió. Este era el momento en que tenía que decidir a quién proteger, a sí mismo o a la madre que había intentado envenenar a Amelia, que lo había logrado durante años. Amelia se sentó hacia adelante, su voz pareja, diciendo que él sabía que algo andaba mal, siempre lo había sabido, pero lo ignoró porque no le estaba sucediendo a él. Richard se estremeció ligeramente. Ella relató cada vez que se enfermó, cada vez que estuvo sentada en una cama de hospital como él ahora. Él le había dicho que no era nada, se había reído de ella, la había hecho pensar que estaba loca. Se inclinó más cerca, su voz como acero, afirmando que ahora él le creía. Richard cerró los ojos, sin tener nada que decir porque ella tenía razón. La detective Miller no dejó que el momento se prolongara, cerrando su cuaderno de golpe. Les informó que tendrían que hablar con su madre, que los oficiales ya estaban en camino a su casa, y si Diana intentaba irse, sería detenida. Diana, la maestra titiritera, la mujer que había gobernado el matrimonio de Amelia, susurrando veneno al oído de Richard, tal como había envenenado a Amelia. Pero ahora estaba atrapada. La detective le preguntó a Richard si quería presentar cargos. Richard vaciló. Por primera vez en su matrimonio, se volteó hacia Amelia, como si ella tuviera la respuesta, como si ella debiera ser quien decidiera. Quizás, alguna vez, Amelia lo habría protegido,
pero ya no era esa mujer. Se levantó, alisándose la chaqueta, y le dijo a la detective que no era su decisión, que era de Richard. Él miró a Amelia, suplicante, arrepentido, débil. Ella no le dio nada. La detective asintió, diciendo que volverían con más preguntas una vez que Diana estuviera bajo custodia. Y mientras tanto, sugirió que Richard pensara muy cuidadosamente en sus próximos pasos. La detective Miller se dio la vuelta y salió. Amelia la siguió, sin molestarse en mirar hacia atrás, sin molestarse en esperar las excusas de Richard, su culpa, sus disculpas vacías. En el momento en que salió por esa puerta, supo con absoluta certeza que no volvería. Diana podría haber sido la que ponía algo en su café, pero Richard la había estado dejando hacerlo. Eso era imperdonable. Cuando Amelia salió al pasillo, su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su abogado. Ella sonrió. Esto no era solo el final de un complot de envenenamiento. Esto era el final de su matrimonio.